Alberto Boselli, arquitecto, director del proyecto UBASIT, Memoria Visual de Buenos Aires. Alberto, es imposible pasar por la Argentina y decir, estuve en la Argentina y no estuve en la Plaza de Mayo, o haber estado en la Plaza de Mayo significa haber estado en la Argentina, más que nada por la historia que tiene este lugar. O sea, estar sentados acá, frente a la Casa Rosada, ahí, el Cabildo acá atrás. Hábleme un poquitito del video Plaza de Mayo 200 años. Sí, justamente en ese video que hicimos en el 2008, comprobamos eso, ¿no? Porque nos presentamos con ese video a una convocatoria internacional del Observatorio Latinoamericano que se llamó Construyendo Bicentenarios Latinoamericanos. Nosotros trabajábamos desde hace años en la memoria visual del casco céntrico y habíamos vuelto para este bicentenario al tema de la Plaza de Mayo, un relevamiento exhaustivo de lo que llamamos memoria visual, todas las fotografías, todas encadenándolas, los mismos ángulos, enfoques. Y en realidad nos dedicamos al principio a los edificios, ¿no? A la transformación física, pero entre los edificios y la foto siempre está la gente y los cuerpos de la gente empezaron a tener mucho peso y eso, el fondo se mantenía fijo, cambiaban los edificios y la gente, lo que la gente hacía, cosas lindas, feas, los que pasan todos los días, los turistas, los piqueteros, quienes sean, ¿no? Las autoridades, los granaderos. La madre de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo, ciertamente. Todo eso estaba entre los edificios y tenía mucho peso. Tanto que al final no dijimos nada, no le hicimos un texto hablado, con sonido ambiental y esos testigos y protagonistas. Bueno, 15 minutos que sí, que nos premiaron. Ahora, uno podría hablar de lo que fue sucediendo en la plaza desde el punto de vista humano, social, las gestas que se produjeron acá, pero tampoco, digamos, yo quisiera ignorar que hubo una modificación edilicia. O sea, hace 200 años cuando estaba el Cabildo, ni siquiera el Cabildo era así, era mucho más grande. Sí. Y si bien hay registro fílmico de lo que pasó en los últimos 100 años, pongamos así, o quizás un poquito más, pero la plaza en la segunda parte, digamos, del siglo XIX está fotografiada, pero no está filmada. ¿Qué nos perdimos? En realidad la plaza en 1884 realmente nació la Plaza de Mayo, porque anteriormente se llamaba Plaza de la Victoria y llegaba hasta aquí, hasta la calle Defensa, Reconquista, y había una recoba que está fotografiada, no filmada. Pero está fotografiada. Pero está fotografiada perfectamente. En realidad la fotografía, como llega alrededor de 1850, 52, ya hay daguerrotipos. Y eso que fotografían, en gran parte es lo que estaba en la Revolución de Mayo. No había muchas transformaciones, algunas sí. Pero así que estaba el fuerte. El fuerte llegó a ser fotografiado. ¿Dónde estaba el fuerte? Y donde está la Casa Rosada. Ajá. Exactamente ahí. O sea que el lugar donde está la Casa Rosada estaba el fuerte y parte de la estructura edilicia era el fuerte o se tiró abajo y se reconstruyó. No, en realidad básicamente el fuerte eran las murallas, un foso, 4 bastiones que salían más afuera por las esquinas de la Plaza de Mayo, por eso hay esa ochava y había otra ochava acá del lado de Balcarce. Porque estaban los 4 bastiones, ¿no? Primero demolieron esos bastiones y las murallas, quedó la casona del fuerte, la fueron arreglando como casa de gobierno, hasta que después construyen, Sarmiento construye un primer edificio destinado a Palacio de Correos, es curioso. Ajá. Y bueno, ese edificio luego lo replican en Roca, hace un edificio espejado y son los 2 primeros frentes y bueno, tiene toda una serie de etapas, ¿no? En un lugar con tanto peso simbólico como la Plaza de Mayo, no da lo mismo que un edificio esté o que no esté.
¿Hubo discusiones sobre cuáles tenían que estar alrededor de la plaza y cuáles no? Siempre había algunas polémicas, a veces no las suficientes, por ejemplo que hayan demolido la Recoba es una lástima. Bueno, incluso el Cabildo prácticamente lo tenían demolido, en realidad no quedaba casi nada. Pero en general nuestros abuelos hicieron muchísimas cosas muy buenas en cuanto a lo edilicio de la ciudad, pero eran un poco demoledores de todo al final del siglo XIX consideraban que todo lo anterior había que pasarle la topadora. ¿Pero fue a final del siglo XIX y no del siglo XX? Y no, en el siglo XX siguieron, en el final del siglo XIX demolieron todo lo anterior, pero en el siglo XX siguió esa tarea demoledora y hasta lo nuevo que se iba construyendo también se iba demoliendo. En realidad acá donde vemos el Banco Nación, sí, estaba el Teatro Colón, ¿no? Los edificios, el viejo Teatro Colón se había construido en 1855, 60. Y bueno, también lo demuelen. Alberto, ¿y la catedral? Sí, la catedral, bueno, venía de la época virreinal, la parte principal, pero la fachada la hacen en la época de Rivadavia, una fachada muy neoclásica, muy diferente, muy metida a la fuerza respecto a lo que va detrás, ¿no? ¿Usted con el video logró estar arriba en la catedral? Sí, subimos a varios edificios a filmar desde arriba y sí, desde el techo de la catedral salían unos ángulos, salieron unas tomas muy interesantes. Porque no se ve en general fotos ni de arriba de los edificios en general y en particular no de la catedral. Sí, es verdad. Sí, no, es raro subir al techo de la catedral, muy raro, y muy surrealista. ¿No? Algunas fotos que nos tomamos a nosotros mismos, la gente las veía raro y pensaba que era un montaje digital. Hay ciertas cosas que dice de nosotros, de los argentinos, en los 200 años de historia, que haya edificios que no están. O sea, está la presencia de la ausencia de esos edificios. Ahora, históricamente, el paso del tiempo, ¿cómo se puede reflejar en los edificios que hay? Bueno, han quedado alguna muestra de cada época, ¿no? De la época virreinal el Cabildo, de la época rivadaviana el frente de la catedral, la Casa Rosada, bueno, de la época del 1911 está la pirámide, aunque no es la misma, pero digamos a partir de esa. Y desde el final del siglo XIX está la Casa Rosada y lo demás es más bien de la primera etapa del siglo XX. En la época de 1940 ya se dieron cuenta que era demasiada renovación y demasiado borrar el pasado y frenaron la cosa. Y entonces en la última mitad del siglo XX no hubo más cambios, si no es que me equivoco. Y los grandes cambios también fueron la apertura de la Avenida Mayo y las diagonales, ¿no? Que la Avenida Mayo y la Diagonal Sur se tragaron los dos alas del Cabildo, ¿no? ¿Qué aprendió usted que no sabía antes de hacer el video comparado con lo que sabía después con lo que sabe ahora? Sí, montones de cosas. ¿Montones de cosas? Sí, todo. Casi como que, sí, en realidad viendo las imágenes, viendo las fotografías, descubríamos muchísimas cosas y nos golpeaban mucho. Muchísimas cosas como que... Las informaciones visuales, era la acumulación, ¿no? De la sucesión en el mismo lugar, ¿no? De un mazorquero parecía por la vestimenta, uno que estaba arriba del fuerte, y en el mismo ángulo aparecía un señor sentado con un surtidor de nafta, que es una foto que se ha publicado, con la Casa Rosada detrás, ¿no? Y después el agujero de una bomba, y después las madres de Plaza de Mayo, bueno, se sumaban unos encima del otro, los chicos dan de comer de las palomas, lo trágico y lo cotidiano, y realmente nos pasó lo que a mucha gente también nos dice cuando ve la película, que le provoca algo, todavía no sabemos qué es, pero provoca algo.